Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Denny Bollerin ya tiene su Giro de Italia Woman. Denny Bollerin ha completado la triple corona, una corredora que no despierta emociones positivas en muchos de los seguidores del ciclismo, pero que es innegable que ha sabido ganar la carrera cuando parecía que la tenía perdida. Y todo ello con el apoyo de un buen equipo. FDG cada vez se está haciendo más grande, con corredoras que están creciendo a la sombra de su jefatura y de las que seguro que sentiremos hablar en el futuro, como el caso de Celia Geri, que es todo un fenómeno. Centraremos la primera parte del podcast en la carrera, en el Giro de Italia Woman, desgranando lo sucedido en cada una de las etapas. Luego continuaremos con el terremoto en Visma y Lidl-Trek, con la salida de Jitska Nierman de Visma para ir a Lidl-Trek y todos los movimientos que ha hecho ese, pues como decimos, dominó, ¿no? Ese movimiento de piezas que está habiendo alrededor del equipo alemán. Los resultados este año 2026 son pobres. En el Giro ya vimos que hasta el último día no se consiguió una etapa y la Maglia Azzurra también fue en el penúltimo día, pero es, yo creo, poco para el dinero que hay invertido en el proyecto y se quiere más rentabilidad deportiva y de ahí esos cambios. Tendremos algunas noticias más. El mercado, que no para, una semana más, parece mentira los movimientos de mercado que siguen habiendo. El repaso al resto de las carreras de la semana y el menú de esta semana. Ya sabemos que lo inicia el Tour Auvergne-Ronde Alps y el posible duelo entre Seixas, Ayuso, Del Toro y todos los demás. Y antes de acabar esta editorial, quiero agradecer a Mariona, a Gachán, su apoyo, porque desde hace unos días es una fan más de ciclismo de ayer y de hoy. Se ha pasado por iVoox, le ha dado al banner azul y está aportando una cantidad para mí muy importante, porque es un apoyo simbólico también muy fuerte, ese que haya alguien que dé un paso más hacia ciclismo de ayer y de hoy. Y lo más importante, lo que no tiene valor, es el correo que me ha enviado la propia Mariona para explicarme por qué ha decidido apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy. Es un correo muy largo, muy extenso, donde, vaya, lo tengo que guardar en, como se suele decir, en un cajón para cuando tenga un día malo, volverlo a sacar, volverlo a leer y tirar hacia adelante, porque no es fácil estar cada semana aquí delante del micro intentando analizar el ciclismo y hacerlo de la mejor manera posible, con mis aciertos y también con mis equivocaciones, como no siempre uno puede tener la razón. Y nada, de nuevo, gracias a Mariona y gracias a todos los fans que mes a mes estáis apoyando, ya sea en iVoox o en Substack, el proyecto de ciclismo de ayer. Es muy importante para mí que estéis al otro lado y sentir vuestro calor. Ahora sí, todo explicado, comenzamos. Estamos ya con el Giro de Italia Woman y ha sido una carrera, no sé si decirlo, un tanto extraña. En las predicciones, cuando uno ve el recorrido, había muchas predicciones que marcaban que esa cronoescalada quizás no iba a tener tanta importancia como al final sí que ha tenido. Ha tenido una importancia, yo creo que de peso en la carrera. Y se miraba más a una etapa como la de Finestres o incluso en esa última etapa donde sabemos que el ciclismo femenino muchas veces nos ha dado días de gloria, como así ha sido en esta ocasión. ¿Qué pasó en esa cronoescalada? Que hubo una mujer que se salió del mapa, que hizo una cronoescalada de esas brutales, con unas diferencias parecían insalvables, y todo ello después, ya sabéis que también con el recorte del recorrido, hizo que sembrara, no sé, como planeara, como que Anna van der Breggen al final iba a conseguir un nuevo Giro de Italia, ¿no? A sus 36 años, en su segunda temporada tras su parón, ¿no? Y hubiera sido alguna cosa digna de elogio. Digna de elogio también ha sido su actuación en el Giro de Italia, igual que lo fue en la Vuelta femenina. Pero al final, Denny Bollerin y FDG no dieron su brazo a torcer hasta el último día
Intentaron una estrategia un tanto arriesgada y de eso hablaremos en esa novena etapa, de que todo les salió bastante bien. Pero antes, si queréis, vamos con el repaso una a una de las etapas. En la primera etapa, Cesenático-Rávena, 139 kilómetros, etapa totalmente llana y la polémica. Lorena Vives, que había ganado la etapa con autoridad por delante de Elisa Bálsamo y Lara Gillespie, es expulsada de carrera por correr con una bicicleta que no pesaba según el reglamento. En concreto, pesaba 20 gramos menos de lo que tenía que pesar. Por tanto, etapa y liderato para Bálsamo. Me parece un tanto sorprendente en los tiempos que corren, en lo que todo está tan medido y controlado. No sé de quién fue el error, pero ese de Wars debería investigar para llegar al fondo de la cuestión. El daño es grande al equipo y a la corredora, que se quedan sin la posibilidad de ganar un puñado de etapas en este Giro de Italia. Tampoco entiendo que sean tan estrictos con la ciclista, ya que el reglamento permite también la descualificación y seguir corriendo la carrera. Yo hubiera hecho eso, y más teniendo en cuenta que no hay voluntariedad o no parece que la haya. El equipo SD Wars reaccionó con firmeza ante la decisión, declarando estar asombrado y cuestionando el procedimiento de pesaje utilizado tras la llegada a meta. El equipo afirmó que existía una diferencia de más de 50 gramos entre la primera y la segunda medición de la bicicleta de Vives. El equipo afirmó que Vives había utilizado la misma bicicleta con la misma configuración varias veces esta temporada, incluso en victorias previas en pruebas al sprint. El equipo añadió que la bicicleta había sido revisada por oficiales de la UCI a principios de año y que en estas ocasiones se había comprobado que superaba con creces el límite de los 6,8 kilogramos. El equipo argumentó además que la sanción era excepcionalmente severa, señalando que el incidente ocurrió tras una etapa de sprint en terreno llano y no una etapa de montaña donde una pequeña diferencia de peso podía tener mayor relevancia deportiva. SD Wars afirmó no tener explicación de por qué la bicicleta fue medida por debajo del límite permitido en Rávena. Se especula con que Vives llevaba doble plato todo el año y que en el Giro estrenó el monoplato y por eso dio un peso por debajo del límite, pero su agente dijo que eso era una tontería, ya que el monoplato lo había llevado en otras ocasiones sin que hubiera problemas. El equipo SD Wars está considerando emprender acciones legales contra la UCI. Dice que será difícil, pero no podemos dejarlo pasar. Es ridículo que Lorena haya sido retirada de la carrera. Esto nos perjudica enormemente. Nuestro objetivo eran 3 o 4 victorias de etapa. El equipo pesó la bicicleta, además ellos mismos, después de la meta, y registró un peso de 6 kilos 830 gramos. Veremos en qué acaba todo. Volviendo a la etapa, un par de apuntes más. No comenzó bien la cosa para Movistar, hubo una caída y Cap Ferguson tuvo que irse a casita. La verdad es que había muchas ganas de ver si Cap Ferguson era capaz de ganar una etapa en este Giro de Italia. Y sufrió Cap Ferguson un traumatismo cráneoencefálico, pero el equipo médico confirmó el lunes que apenas presentaba síntomas derivados del golpe en la cabeza. La ciclista británica confirmó en redes sociales que además de activar el protocolo de conmociones, su muñeca estaba afectada y llevará un tiempo curarse por completo. Y un apunte más de esa primera etapa, corredoras que podían estar luchando, como mínimo yo creía, en el top 10, como Marion Brunel, se dejaba 1 minuto y 48 segundos. Etapa 2, Roncade H. Farme Caorle, 156 kilómetros. Seguía coleando la expulsión de Lorena Vives del Giro de Italia. Es normal. Se esperaba un nuevo sprint y así fue. UAE trabajando muy bien desde lejos, incluso Elisa Lombo Borghini, para ver si ganaba la Lara Gillespie, pero Elisa Bálsamo tenía a Lucinda Brand, que en 2 golpes de pedal la colocó delante y luego tiró del grupo. A unos 400 metros parecía cerrada Bálsamo, pero la llegada era amplia y cuando todas lanzaron su sprint pudo encontrar un hueco por medio de la calzada para hacerse con un triunfo claro sobre Lara Gillespie y Chiara Consoni. Y se repetía el mismo podium que el día anterior, Bálsamo, Gillespie, Consoni. Charlotte Cole, cuarta, empezó demasiado pronto su sprint, además por el lado opuesto al grupo, y creo que eso le restó. Elisa Bálsamo estaba muy emocionada en la llegada, le había dedicado la victoria a su tío, y eso le hizo saltar lágrimas de emoción. Etapa 3, Vivione-Bruja, 156 kilómetros. La etapa tenía un punto interesante, el muro de Morterans, de 2,5 kilómetros al 7,2%, con un 1,5% al 10,8%, y esto todo se coronaba a 22 kilómetros del final. Allí Celia Geri impuso un ritmo alto y destrozó el pelotón. Solo se quedaron delante Bollering, Longo, Reuser, Van der Breggen y Fischer Black. Bueno, esta última además sufriendo. Por tanto, ya veis que las que decíamos que iban a ser las capitanas de este Giro de Italia.
La líder Elisa Bálsamo pasaba por la cota a 1 minuto y parecía bastante improbable que pudiera llegar al grupo de delante, pero se esforzó al máximo por intentar conectar. En la bajada, las de delante iban a tirones, ahora paramos, ahora tiramos, y Bálsamo, en cambio, iba a tope, adelantando grupos, y a 15 kilómetros del final ya había conectado con las de delante. La verdad es que hizo una bajada espectacular. Se llega al sprint, con casi 300 metros que picaban al final. Lo iba a intentar Elisa Longo, pero sale como un cohete Bálsamo para hacerse con su tercera victoria de etapa. La verdad es que un prodigio de sprint también para Elisa Bálsamo, que recordaba sus mejores tiempos. La corredora anterior que ganó 3 etapas, las 3 primeras etapas del Giro, fue Ina Joko Teutenberg en 2010. Incluso también ganó la cuarta. Bálsamo dijo: necesito un momento para recuperarme, fue un día especialmente duro. Pero como siempre mi equipo hizo un gran trabajo, mis compañeras rodaron en cabeza durante todo el día para recortar la distancia con la escapada, incluso nuestras corredoras de la clasificación general colaboraron. En ese momento ya solo quedaban 32 corredoras sin perder tiempo en la general. Aquí tuvimos una fea imagen de Chiara Consoni con Talita de Jong. Se produjo una caída y una pierna de Jong quedó atrapada en la bicicleta de Consoni. Consoni gritó a la ciclista neerlandesa y tiró con violencia de su bicicleta para liberarla, hasta el punto de forzar mucho la pierna de Jong sin ningún miramiento. Al final, sanción de la UCI, 100 francos suizos. A mí me parece poco. Creo que también una tarjeta amarilla, pero igualmente me parece poco. Etapa 4, la cronoescalada Belluno Nebelga, 12,7 kilómetros. Día interesante, se podía decir que el primer 3 para ver qué corredoras estaban más en forma para afrontar la segunda parte de la carrera. Y estábamos ante una cronoescalada, como decía, donde se subía la subida dura tenía 7,4 kilómetros al 8,2%, con un inicio del 2,2 kilómetros al 10,9%, y luego una continuación de 2,3 kilómetros al 9,9%, y luego aflojaba un poquito. El resultado creo que sorprendió más de uno, incluso a la propia protagonista. Anna van der Breggen barrió a todas sus competidoras, le sacó 1,03 a Reuser, aunque Reuser al día siguiente dijo que no lo había dado todo en la crono. Y yo me pregunto, una campeona como ella en crono, ¿no lo da todo en un día tan especial como ese? Vaya, no sé, me resulta bastante extraño que pasen esas cosas. Vollering 1.09 no estuvo a la altura de lo que yo pensaba, aunque ella se mostraba contenta con la crono que había hecho. Yo no creo que tuviera que estar muy contenta. 1.50 Elisa Longo Borghini, por poner los 4 nombres que estaban llamados a luchar por la general. Curioso que la última victoria en crono de Anna van der Breggen fue en 2021 en el Giro de Italia Internazionale Femminile. También era la etapa 4 y también era una cronoescalada. ¿Qué dijo Anna van der Breggen? Dice: es increíble, estoy muy contenta, espero ser un ejemplo de que siempre hay que seguir luchando y trabajando duro y que al final todo llegará. He trabajado muchísimo durante los últimos 2 años para llegar hasta aquí. Ganar así significa mucho para mí. Etapa número 5, Longarone Santo Stefano di Cadore, 146 kilómetros. Etapa por las Dolomitas, con algunas subidas exigentes. Era un día claro para las corredoras de la general. A unos 42 kilómetros para el final se subía por primera vez Costa, una subida de 4 kilómetros al 8,6%. Denny Bolerin atacó y se pudo ver que Antonia Niedermayer le aguantaba rueda y Van der Breggen a su ritmo también llegaba. Reuser pasándolo mal. Eso no cuadraba con las declaraciones que antes os he compartido, que en el día anterior no lo había dado todo en la contrarreloj. Es decir, que si hubiera sido así, quizás hoy estaría mejor, o a lo mejor tenía un mal día, pero realmente lo que hemos visto es que luego ha sido un cúmulo de malos días. Luego también sufriendo, y aquí fundamental el trabajo de Lauren Dixon para Vollering. No será la primera vez en este Giro de Italia. La corredora se había filtrado en la escapada del día. Se corona. Y en el descenso hay una gran reagrupación. Pero se tenía que subir una segunda vez Costa. Y sucede lo mismo, aunque esta vez la invitada es Isabella Holmgren, que hasta, yo diría que el último día, también ha hecho un Giro Italia Woman bastante bueno. Esta vez no hay reagrupamiento y se la juegan la etapa entre las 4. Denny Bolerin no tiene rival. Van der Breggen segunda, conserva el liderato. Y aquí vemos como Longo, Borghini y Fischer-Black pierden 15 segundos y Reuser se deja 53. Denny Bolerin completó su trilogía tras ganar las etapas del Tour femenino y Vuelta femenina, y aquí conseguía la etapa en el Giro femenino. En esta etapa 2 corredoras fueron descalificadas al ser cazadas
agarradas al coche de equipo en una de las subidas. Son corredoras bastante desconocidas. Una es una griega que se llama Agririo Milaki y la otra una italiana, Anita Bayama. Es decir, que dos corredoras cogiéndose el coche para intentar llegar a meta. En la etapa número 6, Ala Brescello, 159 kilómetros, día para el sprint, como así fue, pero antes abanicos a 62 kilómetros del final provocados por las corredoras de 1X, muy valientes, muy competentes, las corredoras ese día del 1X, y delante Van der Breggen, es decir, se coloca en buena posición, detrás, en el primer grupo perseguidor Bollering, que solventarían el problema bastante rápido, y a las que les cuesta más solventarlos a Movistar con Reuser, que tienen que llegar hasta faltando 46 kilómetros, es decir, estuvieron más de 16 kilómetros persiguiendo para poder conectar. Por tanto, al final se salvó la situación. Luego sprint fácil, lo hace fácil Elisa Bálsamo, y más con el perfecto lanzamiento de Lucinda Brand. Cuarta victoria de etapa en el Giro para Elisa Bálsamo. Etapa número 7, Sorbolo Messani Salise Terme, 159 kilómetros. Es una jornada con una cota a 20 kilómetros de meta, pero lo que será totalmente decisivo no es la cota, sino es la bajada. Justo se sprinta un poco por los puntos de la montaña y en ese momento Celia Gueri, que iba por delante, aprieta mucho en la bajada y forma un grupo de 5 corredoras que serán las que se jugarán la etapa y al final romperán lo que sería el sprint. Celia Gris será la más rápida por delante de Lucinda Brand. Anna van der Breggen finalmente llegó a meta de esta etapa y después de sufrir una caída a unos 50 kilómetros de meta. En principio, sin mayores problemas, y lo dijo en días posteriores, que sí que tenía quizás un poco de dolor en la espalda, pero que no iba a darle la excusa a la espalda para decir que había perdido el Giro de Italia por esta caída. Aquí lo que también se vio, y eso se vio muy claro, que hubo un trascoche bastante importante de Anna van der Breggen y no hubo ninguna sanción. Pesó lo de Vives y que llevara la maglia rosa. Bueno, son esas cosas que muchas veces le decimos a la UCI, ¿no? Que todas y todos tendrían que pagar con la misma moneda, ¿no? Que para eso está el reglamento, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí se hizo la vista gorda justamente por las dos razones que os he citado. Llegábamos a la etapa 8, la etapa en principio era la etapa reina, Rivoli-Sestries, 105 kilómetros, pero no se pudo llegar a Sestries porque se tuvo que acortar la etapa. Los organizadores anunciaron que la etapa se iba a cortar debido a un riesgo de deslizamiento de hielo en la carretera y la meta se situó a 1 kilómetro de la cima del Colle de Finestre. Eso significaba que ya no se iba a hacer la bajada ni se iba a hacer la subida a Sestries, con lo que, bueno, tácticamente se rompía un poquito el guión y lo peor de todo es que las corredoras no fueron avisadas con antelación y fueron avisadas a 7 kilómetros del final, cuando ya pues se podía hacer poco por cambiar los planes, ¿no? Si alguien tenía pensado, es decir, hubiera sido muy diferente que hubieran dicho desde el principio, oye, acabamos aquí en Finestre y entonces tú a full gas desde abajo intentas sacar el máximo tiempo. Pero si tienes pensado una estrategia que es intentar a medio gas y luego atacar justo al final de Colle de Finestre para bajar y hacer un Sestries rápido, pues todo eso al final te lo rompe. Pero es que tampoco pudo hacer mucho más la organización porque todo fue en tiempo real. Es decir, cuando empezó a pasar la caravana de coches por aquel punto es cuando se produce el primer deslizamiento y hay coches que quedan pues ya parados sin poder cruzar al otro lado y es cuando se toman las decisiones. Colle de Finestre, ya sabéis, 18,5 kilómetros al 9,2% con máximas de 14 y esos 8 últimos kilómetros de este dato, la verdad, un verdadero coloso y fue una preciosidad ver la etapa y esa subida y esa pelea. Denis Bollering y FDG con Celia Gleri y Dixon hicieron la selección como era normal. Bollering no pudo descolgar a Van der Breggen ni a Niedermayer y sí a Folgring, aunque pudo volver con el palón de Bollering al ver que no podía, pues eso, deshacerse de Van der Breggen. Y decidió, pues, guardar fuerzas para, pues, ganar la etapa. Y qué mejor, ¿no? Para poner una montaña más de renombre en su palmarés, ¿no? Todo el mundo quiere tener un Colle de Finestra como final de etapa, como victoria, ¿no?
Van der Breggen llevará el peso de la carrera en los últimos 4 kilómetros, pondrá su marcheta, que siempre es buena, y no fue hasta 100 metros que yo creo que supongo que le gritarían por el pinganillo a Vollering: ataca, 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 porque la verdad es que por la tele íbamos viendo que dan 500 metros, que dan 400 metros, que dan 300 metros, pero la realidad es que no había ninguna pancarta que dijera eso. Simplemente se sabía que cuando llegaran a la pancarta de 1 kilómetro para coronar, allí había como un hilo en el suelo, y pasando ese hilo, pues estaba la vencedora de etapa. Además, había una persona con un móvil intentando grabar todo lo que iba sucediendo. Y yo creo que le dirían eso, porque había como una curva y una contracurva, y es cuando está dando la curva cuando Vollering decide atacar para llevarse la victoria. Fue todo, como veis, un poco improvisado, pero segunda victoria de etapa para Vollering en esta etapa. Van der Breggen, por supuesto, daba un paso de gigante hacia la general. Y Vollering dijo al final de la etapa: fue un día extraño. Bueno, se refería también un poco a que la etapa se acortó por la avalancha. Y luego dice: nos enteramos cuando estábamos a unos 7 kilómetros de la cima. En ese momento ajustamos inmediatamente nuestro plan y aumentamos el ritmo. Ya lo veis, poca cosa más pudieron hacer por descolocar a Anna Van der Breggen. Pero nos quedaba la novena etapa, Saluzzo, 145 kilómetros. Ya lo vimos sobre el papel, que era una etapa para jugar, como se suele decir, a ciclistas. Y al final jugaron a ciclistas, y ha sido la etapa que ha decidido este Giro de Italia Woman 2026. Y como digo, no es la primera vez que en una etapa de este estilo las corredoras, vaya, se lo toman a tope para intentar romper la carrera. Ya de inicio, ataques de Denny Vollering por intentar, pues eso, desgastar al conjunto ese de World, pero no es hasta unos kilómetros después cuando un ataque de Antonia Niedermayer, y no era en su vida, no es contestado ni por Anna Van der Breggen ni por Denny Vollering. Realmente, claro, Antonia Niedermayer, contra quien estaba atacando, era contra Van der Breggen, y era Van der Breggen la que tenía que salir al corte de Antonia Niedermayer, pero prefirió quedarse con Vollering. No sé si eso fue un error táctico de Anna que le costaría al final el Giro de Italia. Las que sí que se animan a saltar son Elisa Longo Borghini y Niamh Fisher Black, que se van con ella, con Antonia Niedermayer, y durante unos kilómetros sí que hubo, pues lo que se suele decir, un buen entendimiento entre ellas, cosa que a medida que se iba acercando a una meta se fue perdiendo, como luego os comentaré. Se sube Montoso, 8,7 kilómetros al 9,5%, se coronará 88 kilómetros de la meta, y aquí, vaya, es de agradecer el gran trabajo que hizo de nuevo Lauretta Dixon para mantener estable la ventaja de las tres corredoras. Eso iba en favor de Van der Breggen, que bueno, por momentos fue perdiendo la maglia rosa, pero hizo que la ventaja no fuera insalvable para Denny Vollering. Estaba la cosa bastante estudiada, como más tarde nos contará Vollering en meta. Aquí vemos una de las grandes diferencias, ¿no? FDG puede ayudar a Vollering y lo hace muy bien. SD Works no venía con nadie. Bueno, sí, venía con Valentina Cavalar, que ha hecho todo lo que ha podido en este Giro de Italia, pero hoy en esta carrera de esta etapa 9, realmente al final no pudo hacer nada por Anna Van der Breggen, que estaba totalmente sola. Y eso al final pues te vende, ¿no? Es complicado poder mantener todos los ataques y te decides a quedarte con una. Y en este caso Van der Breggen decidió: voy a seguir la rueda de Vollering a ver hasta dónde me lleva. A unos 28 kilómetros para el final se coronaba Coletta di Brondello, 5 kilómetros al 7,4%. Y os contaba en la previa que ese era el último punto para poder atacar, y así fue. Cuando Dixon acaba su trabajo, Vollering hace un cambio de ritmo. Al principio, Van der Breggen, como durante todo este Giro de Italia, le aguanta la rueda, pero a los pocos metros, en una curva a derechas que parece con un porcentaje bastante importante, vemos que cede unos metros, y que esos metros empiezan a crecer y crecer. Aquí empieza una persecución entre Vollering y las tres escapadas, entre Van der Breggen y Vollering, para intentar defender una maglia rosa que ya parecía sentenciada. Comienzan a pasar también en ese momento cosas raras entre las tres.
una le dice que no quiere relevar a la otra, luego la otra también se enfada y dice pues yo tampoco relevo. Todo eso al final lo que hace es favorecer que Denny Bollerin pudiera llegar al grupo de 3, cosa que finiquitaba a Antonia Nedemayer. Yo no entiendo cómo Antonia no siguió dando pedales, intentó dejarse todo lo que tenía en la carretera para que Denny Bollerin no llegara a contactar con ella. La diferencia entre las dos era de 31 segundos. O sea, además, posiblemente pudiéramos quitarle algún segundo de bonificación, pues se lo ponía difícil. Y ya sabéis qué sucede en estas persecuciones, ¿no? Que al final la que está persiguiendo lo intenta, y si ve que no consigue recortar, puede ser que baje el pistón y que al final la diferencia se amplía, pero es que no fue así. Yo creo que fue un error táctico o a lo mejor fue un error de piernas que ya no había, pero lo que sí que es cierto es que conectando a Denny Bollerin, Antonia Nedemayer quedaba totalmente descartada para ganar el Giro de Italia. Y conectó poco después de la bajada y en ese momento ya no tenía nada que hacer Anna van der Breggen porque, curioso, en ese momento justo llena de Denny Bollerin, no necesita casi decir nada, se pone delante y empiezan todas a participar con relevos. ¿Qué ha sucedido? Eso es lo que se preguntan en la retransmisión y un poco lo que nos preguntamos todos. ¿Ha habido charla entre coches? ¿Se ha pactado alguna cosa entre directores deportivos? La verdad es que la sensación es que da la sensación de que sí. Y además la confirmación viene un poco al final. Al final, estas 4 corredoras se tienen que disputar la etapa. Anna van der Breggen ya está totalmente descartada porque estaba de 2 minutos. Por tanto, ya no puede ganar el Giro de Italia. Lo va a ganar Denny Bollerin. Y vemos cómo Denny Bollerin desiste de intentar ganar la etapa, porque la podría haber ganado. Era la más rápida. Y hubiera sido un colofón brutal, ¿no? Es decir, ataque desde atrás, ganó la etapa. Hubiera sido brutal. Pero se desentiende de la victoria por etapa y se la deja a Elisa Longo Borghini y Niamh Fisher Black, que son las que se la jugarán. Aquí es lo que digo, parece, ¿no?, que hubieran pactado de yo no voy a participar en el sprint de la etapa, os lo dejo para vosotras y que ganen la mejor. Al final la mejor fue Elisa Longo Borghini, que como mínimo cierra este Giro de Italia con una victoria. Recordar que era la última ganadora de los 2 últimos Giros de Italia y que venía con ganas de hacer una buena carrera, que la verdad es que no ha sido así. Pero como mínimo se ha llevado esta victoria de etapa. La general, ¿cómo quedó después de esta 9ª etapa? ¿Cómo quedó al final? Denny Bollerin primera, Antonia Nedemayer segunda a 30 segundos, Anna van der Breggen al final acaba tercera a 1.37, Elisa Longo Borghini cuarta a 2.44, Niamh Fisher Black quinta a 3.26, Frenkie de Vries sexta, que no he dicho nada, pero Frenkie de Vries estuvo primero en esta etapa 9ª intentando conectar con las 3 de delante, no pudo. Luego se rezagó del grupo de Bollerin y Van der Breggen, luego llegó a Van der Breggen, estuvo tirando de Van der Breggen y todo eso yo creo que al final le sirvió para hacer esta 6ª plaza en la general a 5.07. La más perjudicada de esta etapa, Isabella Holmgren, que ya digo que hasta esta etapa estaba en la 4ª posición de la general, acaba 7ª a 7.10. Uska Sigar acaba 8ª a 12.39 y junto a Anna van der Breggen son las 2 únicas corredoras que han acabado en el top 10 de la Vuelta Femenina y del Giro de Italia Woman, aunque Uska Sigar tuvo una penalización no recuerdo muy bien, pero por algo, no sé si fue un poco de trascoche o botella pegajosa o vete a saber. Es decir, que lo leí anoche y ya no lo recuerdo, pero me sentó mal. La verdad es que llevara esa penalización la corredora. Además, fijaros, esa penalización, bueno, la puedo buscar porque esa penalización comportó que las dos jefas de equipo del coche de Uska Sigar fueran penalizadas con tarjeta amarilla y era la segunda tarjeta amarilla que sufrió. Ya está, ya lo he encontrado. Dice, Uska Sigar es sancionada por drafting detrás de su vehículo. Al final multada con 100 francos suizos, bueno, una penalización de puntos, tal, y una tarjeta amarilla. Bueno, yo creo que empaña un poquito, ¿no?, ese 8º puesto, lo pasaría mal en la etapa, pero vaya, nos gusta que las cosas sean lo más
legales posibles, pero bueno, si nos ponemos así, Anna van der Breggen también hizo el trascoche, no como os decía en aquel momento. Valentina Cavalar, novena a 13.12 y décima Lore de Shepherd, que hace también una buena carrera, a 13.29. Laureta Dixon, la número 11. Marlene Reuser bajaría desde la quinta plaza del día de la etapa 8 hasta la plaza número 13 en esta general. La verdad es que no se le ha dado muy bien este Giro de Italia Woman. ¿Y qué dijo Bolerín? Dice, esto es una locura, no puedo ni describirlo ahora mismo, es algo realmente surrealista. Ayer ya habíamos trazado un plan y le dijimos a las chicas, prepararos para un día largo de ataque. Y las chicas dijeron, vamos contigo. Rodaron de maravilla desde el principio, intentaron unirse a una escapada, pero fue imposible. Luego lograron marcar un ritmo tremendo en la primera subida, sobre todo Lauren Dixon, estuvo increíble, muy fuerte hoy, no paró de esforzarse, así fue como conseguimos llegar a la cima con un grupo reducido. Hoy todo se redujo a una sola cosa, atreverse a perder. Esa fue sin duda la clave del éxito. Estaba dispuesta a jugarlo todo o nada, así que dejé que Antonia Nedveden corriera. No me importaba si termino segunda o tercera en la clasificación general. De esa manera logré presionar a Ana. Ella tenía que poner las cosas en su sitio. Después de eso, lo di todo en la subida final. Realmente tenía que hacer una contrarreloj, la contrarreloj de mi vida. Van der Breggen flaqueó y ese fue el momento decisivo para la lucha final. Dice, todavía quedaba muchísimo camino hasta la meta, pero lo logré. Aún no me lo creo, solo me atreví a soñar con el maillot rosa cuando la ventaja llegó a ser de más de 2 minutos. Tenía calambre por todas partes, estaba al límite, pero por suerte hubo una buena cooperación en el grupo de cabeza. Esa es la explicación de Bolerín sobre lo sucedido en esta novena etapa. ¿Y qué dijo Van der Breggen? Pues me atacaron y no pude reaccionar a todo, está claro. Además, hoy no me sentía del todo bien, así que tuve que arriesgarme un poco. Al final me quedé con Deni, eso ya era una buena situación cuando trabajaba junta, pero Deni no estaba dispuesta a tomar el relevo, solo su compañera Laureta hizo la caza. Luego atacó en la subida final, intenté seguirla, pero no estaba más fuerte. Hice todo lo posible, pero ya me lo esperaba. Es una pena haber perdido el maillot, pero lo di todo y este es el resultado. Dice, la verdad es que estoy muy orgullosa de mi actuación, no esperaba llegar tan lejos. Si podemos mejorar un poco más, todavía podemos lograr mucho. Estoy decepcionada, por supuesto, pero orgullosa del equipo y de mi propio espíritu de lucha. Y nada, el comentario es que en la segunda gran vuelta que este año se le escapa a Anna van der Breggen en la última etapa. Otras clasificaciones, la clasificación por puntos, como no, Elisa Bálsamo con 152 puntos, la clasificación de la montaña, Deni Bolerín, y con esta clasificación de la montaña también cierra trilogía y es la única corredora que ha ganado el maillot de la montaña en el Tour, la Vuelta y el Giro. Por tanto, hay un dato interesante. Maillot blanco, Isabella Holgren, que yo creo que, bueno, lástima de la última etapa, pero que está dando pasos agigantados para convertirse en una muy buena corredora. Y por equipos, Lidl Trek fue primero, a Heinz Uran segundo, a 3.22. Y el último dato, ¿no? Es que que la única corredora que hasta ahora había ganado las 3 grandes vueltas era Annemiek van Vleuten y que ahora ya tenemos aquí a Deni Bolerín. Y comenzamos la grupeta con una noticia que creo de calado. Se podría decir con un terremoto en el ciclismo y que llega en un momento un tanto extraño después de que el equipo Visma se llevara el Giro de Italia. Y es que Grishka Neymar deja Visma y se va al Lidl Trek. El director de competición de Visma se va a incorporar al Lidl Trek, donde asumirá una función similar dentro de la estructura deportiva del equipo estadounidense. Y Mark Riff será quien lo sustituirá internamente en la formación neerlandesa. El movimiento se percibe como un golpe importante para Visma porque llega un poco después de que Nierman hubiese heredado con éxito el puesto de Meijin Ziemen y porque Lidl Trek acelera así su remodelación para aspirar a convertirse en la referencia del pelotón. El cambio ha sorprendido mucho dentro de Visma, donde Nierman había pasado a ser una figura clave del organigrama tras la salida de Zeman hacia fútbol, y subraya que su marcha se produce cuando el equipo estaba funcionando a un gran nivel. Bajo su responsabilidad, la escuadra ha sumado éxitos muy importantes, entre ellos 2 Giros de Italia, una Vuelta a España y una París-Roubaix, lo que ayuda a dimensionar el peso de su salida. El recorrido de Nierman en el equipo viene de lejos, porque empezó
Pues eso, 3 años con la estructura de formación de Rabobank. En 2017 dio el salto al World Team, entonces se llamaba el Lotto Jumbo. Desde entonces se ganó fama de técnico meticuloso y muy orientado a la preparación, algo que le hizo crecer hasta convertirse en uno de los hombres más influyentes de la dirección deportiva. Visma ha optado por resolver la transición desde dentro, como ya hizo en el pasado con otros cambios de mando. Matt Reed, que lleva más de 4 años en la casa, asciende al puesto de director de carrera y empezará oficialmente el 1 de septiembre de 2026. El comunicado de Visma añade que Reed ya tendrá responsabilidades deportivas durante el Tour de Francia de este verano, mientras Neyman seguirá vinculado al equipo durante un tiempo, pero en un papel más discreto. Richard Plugger destaca que la formación y promoción interna forman parte del ADN del proyecto y presenta el ascenso de Reed como una evolución lógica dentro de su filosofía. La llegada de Neyman encaja con el giro estratégico del líder Trek, que desde la entrada de Diller como accionista de Control en octubre de 2025 está inmerso en una transformación profunda. La noticia señala que la base del equipo se ha trasladado a Alemania y que también se está produciendo cambios en la cúpula para reforzar el objetivo de convertirse en el mejor equipo del mundo. Para Lidl Trek, el fichaje supone incorporar una figura con mucha experiencia en grandes vueltas, precisamente el terreno en que el equipo quiere dar un salto de nivel en los próximos años. Además, un día después se supo que Lidl Trek también ha reforzado su equipo con el nutricionista Martin Redegel, quien fue el jefe de nutrición del Visma entre 2019 y 2025. De este modo, Lidl Trek incorpora ahora también la experiencia específica en nutrición del equipo neerlandés. Veremos a ver si estos fichajes consiguen hacer crecer al equipo tanto como Lidl se cree. Un día después, fue Lidl Trek el que confirmó la noticia y además señaló que Luca Gresilena dejará oficialmente su cargo de director general tras el Tour de Francia. Tras 16 años, Luca deja de ser director general tras el Tour de Francia 2026. Andy Schleck pasará a ser el CEO y Christian Neyman llegará desde Visma como jefe deportivo y Dan Loren se incorporará como jefe de rendimiento. Era lo que se esperaba, ¿no?, tras el anuncio de Visma del día anterior. Gresilena estuvo desde el origen del proyecto, primero como director deportivo en el Leopard Trek 2011, siguió cuando el equipo se fusionó con Radio Shark al final de esa temporada y asumió el mando como team manager cuando Johan Brunel fue sancionado de por vida en octubre de 2012. Su gestión fue decisiva para que Trek comprara la licencia a finales de 2013 y a partir de ahí el equipo se estabilizó y creció durante más de una década, incluyendo la creación del conjunto femenino y el sub-23. El propio Gresilena se despide diciendo que se va con la tranquilidad de dejar una organización fuerte, con profesionales de primer nivel, corredores capaces de ganar ahora y en el futuro, y una propiedad comprometida con llevar al ciclismo a otro nivel. Lidl Trek además ha dejado claro que seguirá plenamente activo hasta el final del Tour de 2026 para garantizar una transición ordenada. Como veis, una profunda reestructuración en Lidl Trek con ínfulas de ser el mejor equipo del mundo. No sé si podrá contra los petrodólares. A día de hoy está muy lejos de conseguirlo. Lo que sí que puede conseguir, con toda probabilidad, es posicionarse como el segundo mejor equipo, aunque este año no han estado tan finos como el año pasado. Quizás sea un impasse. Seguimos. Damiano Caruso seguirá el año que viene en Bahrein como director deportivo. Damiano Caruso ya tiene cerrada su nueva vida. No cuelgue la bicicleta. El acuerdo se firmó al final de la última etapa del Giro de Italia. Caruso será en 2027 uno de los directores deportivos de la escuadra. El equipo destaca que Caruso garantiza su experiencia, liderazgo y conocimiento para que sigan funcionando, fundamentalmente Bahrein durante los próximos años. Si bien sus actuaciones en carretera demostraron que aún puede competir con los mejores, la influencia de Caruso trascendió con creces su propio resultado. A lo largo del Giro, desempeñó un papel fundamental apoyando y guiando a Afonso Eulalio durante una gran vuelta decisiva para el joven ciclista portugués. Eulalio vistió la maglia rosa durante 9 días, se adjudicó la maglia blanca y finalizó sexto en la clasificación general, con Caruso brindándole una valiosa orientación y un liderazgo durante toda la carrera. Y eso es lo que quiere el equipo Bahrein que haga como director deportivo. Seguimos. Caja Rural irá con equipación vintage al Tour. La han presentado esta semana y lo hizo junto a uno de sus estandartes, Marino Lejarreta.
La equipación es casi una copia actualizada a las tecnologías actuales de ese maillot que lució el equipo en sus participaciones en el Tour de Francia de 1987, 88 y 89. El maillot, dice el equipo, combina tradición y modernidad sin renunciar a la calidad, la tecnología ni las innovaciones de la indumentaria ciclista contemporánea. Este exclusivo conjunto se estrenará en la salida del Tour de Francia en Barcelona el 4 de julio y se utilizará únicamente durante esa carrera. Estoy convencido que la equipación va a triunfar y que tendrá una gran salida si la ponen a la venta, que sería una tontería que no fuera así. Así que ya lo sabéis, si tenéis ganas de tener la equipación vintage de Caja Rural, estáis a puntito, creo, de poder lograrlo. Seguimos con más noticias. La Vuelta a España femenina cambiará de fecha en 2027. La UCI ha aprobado los calendarios World Tour de 2027 y el gran cambio es que la Vuelta femenina se moverá al final de temporada, justo después de la Vuelta masculina, mientras que la carrera de hombres volverá a disputarse en septiembre del 4 al 26. Todo ello debido al Mundial el Supermundial que se disputa en Autes, Saboya, Montblanc, que se hará del 24 de agosto al 5 de septiembre. Ya sabéis, ese invento de la UCI que cada 4 años hace pues como un mundial de todas las disciplinas del ciclismo. El cambio de la Vuelta femenina no es por eso, sino porque la UCI quiere descongestionar un poco el calendario de primavera y creía que ahí la Vuelta femenina pues no tenía tampoco mucho sitio. El cambio, ¿cómo puede ir? Yo quiero ser positivo y quiero pensar que para bien, porque fijaros, la participación en la Vuelta femenina de este año no es que haya sido para tirar cohetes, ¿vale? Faltaba muchísima gente y quizás poniéndola donde está la Vuelta a España, pues pase un poco lo que suele pasar con la Vuelta a España, ¿no? El que no ha hecho los deberes durante el año, el que no se ha llevado un Giro, el que no se ha llevado un Tour y quizás, no sé, como otro tipo de carreras, pues pueda venir a la Vuelta femenina a disputar. No sé tampoco, bueno, claro, el Mundial ya se habrá disputado. En este caso sí que le irá mal para esta primera edición, pero yo creo que como en las siguientes ediciones el Mundial se disputará después de esta Vuelta femenina, le puede ir bien a la carrera. Más cosas. Eddie Dunbar sigue de baja por un accidente con un motorista en Mónaco. Se ve que Eddie Dunbar ha sufrido pues un accidente en Mónaco con un motorista y estará fuera de competición 2 meses más y alarga su ausencia que ya se había extendido durante los últimos 3 meses por una lesión. No se ha dicho nada sobre la lesión que tuvo, seguramente un fuerte golpe, pero esto hace que la temporada de Eddie Dunbar pues diste mucho de ser una buena temporada y eso que había pues hecho un cambio de equipo y las expectativas que se había puesto en él, todo eso de momento se ha quedado en agua de borrajas. Y más cositas, el sistema de tarjetas amarillas se va a ampliar. Hasta ahora se ponían en carreras World Tour y Pro Tour y ahora se van a hacer también en las carreras .1, 1.1, 2.1. Dice que la UCI que esta implementación sigue la recomendación de la SAFER, la organización dedicada a la seguridad del ciclismo profesional, y tiene la intención de, pues eso, seguir ampliando, ¿no? Porque dice que ha tenido experiencias positivas con la introducción de estas tarjetas amarillas. A mí me parece que en algún caso algunas se han dejado por el camino. Tenían que haber sacado alguna más según a quién. Os recuerdo que 2 tarjetas amarillas en una misma carrera implican la descalificación y 7 días de suspensión. 3 tarjetas amarillas en 30 días conllevan 14 días de sanción. 6 tarjetas amarillas en un año suponen 30 días de suspensión. Además, todo ello va recogido en una base de datos de la UCI. Y ahora sí vamos acabando esta grupeta y nos pasamos por el mercado. Un mercado donde hay una pila de renovaciones. Por ejemplo, Andreas Legnesund seguirá vistiendo los colores de 1X. El noruego de 27 años ha firmado un contrato por 3 temporadas más. Romain Gregoire seguirá en el Groupama FDG. El corredor de 23 años ha firmado un contrato hasta finales de 2028. Nils Politt, 32 años, y va a conseguir un contrato de 3 años más con UAE. La verdad es que, bueno, son corredores que necesitan, ¿no? un equipo, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Que dices, bueno, Nils Politt ya 32 años, pues no, porque es un currante, es un motor y eso da seguridad, ¿no? A tener un corredor que sabes que va a dejarse la piel por ti. Eduardo Affini ha renovado su contrato con Visma
y no se dice plurianual, yo supongo que será un par de años. Eduardo Affini tiene 30 años. Ener Rubio también ha renovado con Movistar y estará hasta el 2028. Y ahora viene lo que serían rumores, y los dejo aquí porque son importantes. Por ejemplo, Félix Gal podría irse a Lidl Trek, que digo yo que alguien tendrá que salir de Lidl Trek porque ahí sobra gente ya. Cadel Groups parece que va a firmar por Tudor. Narváez al final no va a ir a Ineos y podría renovar por UAE. Y este es más sorprendente, este me ha encantado. Juan Sebastián Molano está en conversaciones con Lotto. Me parece súper este fichaje en el sentido que Juan Sebastián Molano, con esas victorias que ha conseguido, que va consiguiendo cada año, pues se va a conseguir un buen contrato para ir finalizando su carrera deportiva en Lotto, ¿no? Porque a lo mejor ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en UAE y me parece súper genial. Y una mala noticia es que Joel Suter deja el ciclismo de carretera y Tudor y se va a centrar en el gravel. Os recuerdo que el ciclista sufrió una aparatosa caída en el Tour de los Alpes, lo que le provocó una conmoción cerebral severa y problemas. Tras la recuperación, el propio atleta y su equipo confirmaron que debido a las secuelas psicológicas y físicas del golpe, perdió la confianza y siente miedo ante las altas velocidades y los riesgos extremos que se viven actualmente dentro del pelotón. Para ocupar su lugar en la plantilla, pues han subido a Lernat Jazz, que ya lo vimos ganar una etapa justamente en el Tour de Salf. Es aquel que os hablaba, que es ex patinador de velocidad y ahora ya forma parte del Tudor. El miércoles tuvimos en Mercantour Classic Alps Maritimes, que ya sabéis que es una carrera muy interesante, con en esta ocasión 4.305 metros de desnivel y con, bueno, 3 cotas muy interesantes y muy importantes, y sobre todo ese final en Valverde, son 14,4 kilómetros al 6,2%. Una carrera donde yo creo que Decathlon se ha pasado en sus aspiraciones, porque Leo Bissou era el favorito número 1 para llevarse esta carrera, y lo han visto tan claro, que a 12 kilómetros del final estaba ya tirando el equipo y han gastado todas sus naves. Por tanto, solo le quedaba una cosa que hacer a Leo Bissou y ha sido atacar. Ha atacado a 11 con 6 kilómetros y daba la sensación en todo momento que se le podía hacer larga la subida, porque estamos hablando de 11,6 kilómetros. Nunca ha tenido una diferencia excesivamente amplia. Estamos hablando entre los 15 y los 20 segundos, sobre todo desde atrás. Ha habido un momento que Clement Bertet, faltando unos 9 kilómetros, ha saltado a ver si lo podía alcanzar. No ha sido posible por parte de Clement Bertet, porque también estaba a 17 segundos, 18, pero sí que ha habido un grupo que se ha organizado muy bien, que ha sido Ivonne Ruiz del Ken Pharma, Iván Ramiro Sosa de Ken Pharma, que ha sufrido mucho la primera parte de la subida y luego se ha sabido recomponer. Domenico Pozzovivo, que ha hecho también otra de sus buenas carreras. La verdad es que ha sido uno de los que más ha tirado de ese grupito, y al final se han juntado esos 3 corredores, dejando atrás a Clement Bertet para intentar coger a Leo Bissau. Leo Bissau ha pasado mucho rato mirando hacia atrás, eso denotaba que iba cansado, y a unos 500 metros para el final de la carrera ha sido atrapado por el trío, en concreto por Iván Ramiro Sosa, que ha metido el ataque. Parecía que el colombiano se iba de cara a la victoria, pero Ivonne Ruiz se ha encontrado con mejores piernas que él, lo ha sobrepasado 200 metros y al final Iván Ramiro Sosa, que ha vuelto a cazarlo, no ha hecho ni el intento de adelantarlo, parece que estaba un poco pactado en este caso. Y es que Ivonne Ruiz es su primera victoria profesional y yo creo que le puede ir muy bien esta victoria profesional, no solo a Ivonne Ruiz, además es una victoria importante, con un recorrido importante, sino también el equipo Ken Pharma, que lleva ya 6 victorias esta temporada. Cuidado, la temporada pasada solo consiguió 3, por tanto está teniendo una buena temporada, vamos a decir, en victorias. Vamos a ver si eso le sirve para encontrar un nuevo patrocinador y poder continuar algunos años más en el ciclismo. Segundo, al final, Ivonne Ramiro Sosa. Tercero, Leo Bissou. Cuarto, Domenico Pozzovivo, que le vuelve a apuntar 60 puntitos al Solution Tech Nippon Rally.
Ahora mismo Domenico Pozzovivo ya les ha hecho 298 puntos, es decir que cuidado, 298 puntos lleva Domenico Pozzovivo sumado. Yo no sé qué aspiraciones tenían de puntos, pero ahí está el tío con 43 años en nada, en poco más de un mes y medio ha hecho todos esos puntos y sigue a un nivel muy bueno en este tipo de carreras. Clemen Bertet al final quinto, Fas Tomás Nada sexto, Simón Gugelin séptimo, Tomás Champion octavo, Jemin Main noveno y Fernando tercero, acabado en la 10ª posición. Seguimos con más carreras. Se disputó el ETIAS Tours de Valois 2.pro. La primera etapa, Jordi Meus al sprint por delante de Anders Frogaes. Tercera victoria del año para Meus. Segundo podio para Frogaes tras su victoria en la flecha Brabanzona. El segundo día de mucha lluvia. El final daba miedo, pero lo salvaron muy bien. Sprint y sorpresa. Sorpresa que luego se fue haciendo grande, porque aquí vemos ganar a Ben Oliver, consiguiendo su primera victoria profesional y la primera del equipo Modern Adventure. Ya sabéis que el de George Hincapie en Europa. El corredor se ponía en líder y era en la primera etapa, acabó cuarto. Tercera etapa, Laurens Pitty se adjudicó la tercera etapa. Laurens Pitty en principio era el favorito para llevarse esta carrera. El neozelandés fue el más rápido de un pequeño grupo de ciclistas que se escaparon tras una aparatosa caída en los últimos 2 kilómetros. La verdad es que fue muy heavy la caída, si la queréis volver a ver. Cuarta etapa, final muy divertido, a 8 kilómetros para el final, un pequeño muro. Laurens Pitty tiene un problema mecánico y se queda pues de los últimos subiendo. Riley Sheehan ataca en el muro y abre un pequeño hueco. Pitty se va recuperando, tanto que en otra pequeña subida salta del grupo y va tras Sheehan. Parece que Pitty no tiene piernas para llegar, que la victoria será para Sheehan, pero sale del grupo Arnaud Delis como una bestia, supera a Pitty y justo en la línea de meta supera a Sheehan. La verdad es que una de esas alucinadas de Arnaud Delis que nos tienen acostumbrado a lo mejor y a lo peor. Yo creo que es el Curro Romero, del ciclismo. Y quitan tapa, día de abanicos, de nuevo lluvia, que jugará un papel en el sprint, aunque creo que no hubiera cambiado el ganador. Se lanza el sprint, ya vemos que Laurens Pitty va por delante, por el lado malo, y la verdad es que bastante cerrado. Hay que hacer una curva derechas, él va por la izquierda. El que toma la curva primero es Arnaud Delis, con Ben Oliver justo detrás, y en la curva, justo en la curva, se cae Heyduk y se salvan 5 corredores. Por tanto, ahí lo que digo, ¿no? Que la lluvia tuvo mucho que ver. Ben Oliver remonta y le gana a Arnaud Delis. La cosa comienza a ser seria con este corredor porque gana otra nueva etapa y se lleva la general. Y lo que decía, en principio parecía que Arnaud Delis tenía un día franco, ¿no? Para llevarse la etapa. Al final Ben Oliver se lleva la general. Segundo, Riley Sheehan. Tercero, Arnaud Delis. Cuarto, el que era el favorito, Laurens Pitty. Más carreras. La Helen Bastonen Heinz Please 1.1. Y hubo sorpresa porque Noah Hobbs se alzó con la victoria en esta carrera. El británico de 21 años del equipo EF fue el más rápido en el sprint y superó al favorito en principio a Sonnen Vanenholt, que acabó segundo, y Milan Fetting, que acabó tercero. Pero no todo fue felicidad en EF porque Mikel Oroné sufrió una fuerte caída y todavía a día de hoy, cuando estoy grabando este podcast, siguen cuidados intensivos y está en observación. Se disputó la Bruselas Cycling Classic 1.pro y aquí Jordi Meus volvió a ganar la sprint por delante de Milan Fetting y Brimian Girmay. Cuarta victoria del año y lleva ganando en las últimas 3 carreras que ha disputado. Algo de ciclismo femenino, Dars Doors de Betchont 1.1, se resolvió el sprint en un grupo de 13 escapadas, donde Federica Venturilli del UAE se hizo con el triunfo por delante de Loneke Uneke y Marta Lack. Segunda victoria del año, os recuerdo que ya ganó la clásica de Almería. Y la última carrera que os quiero comentar, el Salpes Gracie One Classic 1.1. Talita Appleton del Lead Alubla Jayco se hizo con la victoria. Primera victoria profesional y una buena forma de celebrar que hace solo 15 días que ha subido al equipo de las mayores. Antes estaba en el equipo de desarrollo. Pudo aprovechar la, vamos a decir, baja participación, como también lo pudo aprovechar Clement Latimier del Ma Petit Entreprise, que quedó segunda, tercer top 10 del año y primer podio, y también lo aprovechó Elna Conte del Cofidis, 21 años, y recientemente había ganado el maillot blanco de la mejor joven en la Itzulia.
Y ya sabéis que se está disputando la carrera innombrable, el Tour Auvergne Ronde Alps, pero de eso os hablaré la semana que viene. Y como suele ser habitual, vamos a cerrar con el menú de la semana y tenemos el miércoles el circuito franco-belga, una carrera 1.pro, típica carrera belga con cotas y en este caso con final en Mort-el-Enclus, una subida de más o menos 1 kilómetro al 6,2%. El año pasado se la llevó Jonas Abrahamsen ganando el sprint de un grupo seleccionado. El viernes, del viernes 12 al domingo, tenemos el Sea Tour Feminin des Pyrénées 2.pro, carrera femenina. En las dos últimas ediciones, la misma ganadora, Usoa Ostolaza. 3 etapas. La primera, posible sprint en grupo reducido. La segunda, la decisiva. A mitad de etapa se sube el Tourmalet, se baja y meta. Siempre en esta carrera presenta un gran puerto y en este caso es el Tourmalet. Yo esa etapa no me la quiero perder, la verdad. Y tercera, parecida a la primera, algunas cotas que seleccionan en el grupo y un sprint seleccionado. El sábado, día 13, tenemos la Copenhague Sprint, que es una carrera World Tour femenina. El año pasado se disputó la primera edición, carrera, como digo, para velocistas, donde ganó Lorena Vives. Supongo que este año tendrá para ella más valor lograr la victoria tras lo sucedido en el Giro. Y el domingo tenemos la versión masculina, la Copenhague Sprint, que el año pasado ganó Jordi Meeus, en aquel extraño caso donde Jordi Meeus abandonó el Tour de Suiza para coger un avión rápidamente para ir a Copenhague y ganar el sprint. ¿Os acordáis? Que hubo una cierta polémica. El domingo también se disputa el Gran Premio Greenpein 1.1. Nos vamos a Suiza, preparando la entrada del Tour de Suiza, carrera de un día en un circuito con una cota que siempre se hace decisiva, aunque no sea muy dura. El año pasado Nelson Powell se llevó la victoria. El domingo también tenemos una bonita carrera, el Moor Classic Gerasberger 1.1, carrera para disfrutar de la subida de Moor. El año pasado se subió en 3 ocasiones y la cuarta, a mitad de subida, era la meta. Digo el año pasado porque he entrado en la página web, he estado mirando y no he visto el recorrido de este año, pero supongo que será más o menos igual. El año pasado un Jonas Abrahamsen en estado de gracia se llevó también la carrera. Y acabamos con el domingo, empieza de domingo a domingo, el Giro de Italia Next Gen 2.2 y lo quiero apuntar porque siempre es interesante echar un ojo a esta carrera para ver en acción los mejores jóvenes peleándose entre ellos. Siempre suele tener 2 o 3 etapas con pues eso de las 8 que hay de máxima exigencia y yo creo que este año también podría ser así, es decir que vamos a ver cómo se presenta este Giro de Italia Next Gen. El año pasado se llevó el triunfo el ahora corredor de Bahrein, Jacobs Orsel. Y hasta aquí, con esto vamos a cerrar el En Ruta de esta semana. Ya había ganas otra vez de volver en ruta, después de todo el periplo por el Giro de Italia. Y nada, quiero otra vez agradeceros a todos el apoyo que tuve durante esas 3 semanas con vuestras, pues eso, descargas, con vuestros comentarios y con vuestros agradecimientos. Yo lo tengo que agradecer a vosotros por estar ahí al otro lado. Y ya sabéis que si os ha gustado esta En Ruta, lo único que tenéis que hacer es pasar la voz y dejarme un like que siempre se agradece. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.